Buenas noches y bienvenidos a la tercera lección de Primeros Pasos. La lección del día de hoy es la Biblia, la palabra de Dios. Entonces, vamos a estudiar. Recuerden que todo el material tiene algo en mente. Estamos queriendo dar unos cimientos, unas bases a personas que no tienen absolutamente nada de conocimiento de la palabra de Dios. Ahora, es posible que la persona ya tiene bases, pero hay muchas personas que no han tenido esas bases en lo absoluto, entonces no vamos a presuponer nada, siempre partimos desde cero, ¿ok? Entonces es en ese contexto que vamos a hacer este estudio sobre la Biblia. Y comenzamos inclusive como pregunta, ¿qué es la Biblia? La palabra Biblia tiene su origen en la palabra biblos, que significa libros o pequeña biblioteca. Se le ha designado con este nombre a los escritos sagrados de los cristianos y por el uso común en todo el mundo ha quedado como nombre exclusivo a lo que los cristianos llamamos también la palabra de Dios. Entonces de allí es donde viene originalmente la palabra Biblia. Entonces los otros libros religiosos también son Biblias, pero por el uso que hemos dado a nuestra Biblia ha quedado ya en la mente de la gente que cuando decimos Biblia están hablando del libro de los cristianos. No le llaman Biblia al Corán, no le llaman Biblia al Bhagavad Gita y así a todos los otros escritos que hay en el mundo, solo le llaman Biblia al libro de los cristianos, al conjunto de libros. Y por ejemplo, la persona católica que lee la Biblia, ¿cómo le llamarían a esa persona? Le llaman la Biblia. La Biblia solamente. Sí. Entonces, pero para nosotros, a la Biblia le llamamos palabra de Dios. ¿Por qué decimos los cristianos que este conjunto de libros escrito por humanos es la palabra de Dios? Porque parece medio contradictorio. Escriben humanos y le llamamos palabra de Dios. Entonces algunas personas van a cuestionar, ¿y por qué ustedes a libros escritos por humanos le llaman palabra de Dios? Y es una pregunta muy lógica, ¿no es cierto? Entonces vamos a tratar de demostrar a través de algunos argumentos por qué nosotros llamamos a la Biblia palabra de Dios. Hay muchas razones por las que los cristianos tomamos la Biblia como la palabra de Dios. A continuación expondremos algunas razones. Antes de la venida de Jesucristo a la tierra, los hebreos o israelitas consideraban a los libros del Antiguo Testamento como palabra de Dios o las Escrituras. En ese tiempo se conocía también con otros nombres como los Salmos y los Profetas, la Ley y los Profetas, el Señor Jesucristo, los apóstoles, los escribas, los fariseos. Los sacerdotes y doctores de la ley se referían a estos libros como las Escrituras o la palabra de Dios. Entonces el pueblo israelita ya utilizaba el Antiguo Testamento como las Escrituras o palabra de Dios. Luego de la venida de Jesucristo se escribió el Nuevo Testamento. Estos escritos tenían que ser aceptados y aprobados por los apóstoles y los líderes de la iglesia, y tenían que estar en armonía con el Antiguo Testamento. O sea, esa era la manera lógica de ver, porque si Jesús decía que el Antiguo Testamento es la palabra de Dios, los fariseos decían, entonces no podía haber unas escrituras en el Nuevo Testamento que vayan en contra del Antiguo Testamento. Porque tanto Jesús como los apóstoles decían que el Señor Jesucristo es el cumplimiento de las Escrituras o de la ley y los profetas. Cuando se hablaba de la vida de Jesús, sus milagros y su resurrección, los apóstoles enfatizaban en los múltiples testigos y que en ese entonces muchos de esos testigos vivían todavía y estaban entre ellos. Cuando estamos hablando entonces del Nuevo Testamento tenemos que tomar en cuenta esto,
y vamos a ver algunos pasajes bíblicos después, pero no es que era la idea solamente de los apóstoles, sino que ellos enfatizaban en que hay muchos testigos y decían, y que muchos de ellos viven aún y están entre nosotros. Entonces ustedes saben, cuando hay testigos y uno está diciendo algo que no es correcto, enseguida les van a corregir, porque van a decir, es que no fue así. Entonces eso es bien importante en este aspecto sobre la veracidad del Nuevo Testamento. Decimos también que la Biblia es la palabra de Dios porque es un libro sobrenatural, porque aquí se predice el futuro por medio de profecías y luego se cumplen con exactitud. Este es un argumento bien importante porque muchos profetas se han levantado, por ejemplo, en estos últimos, en el siglo anterior solamente habían las profecías de Nostradamus, o las profecías de Jim Dixon. Pero si ustedes analizan las profecías de ellos, van a darse cuenta que unas se cumplen, pero que muchas no se cumplen. En cambio, en la palabra de Dios, hasta las profecías contradictorias se cumplieron. Para dar un ejemplo, en las profecías decían que el Salvador le voy a sacar de Egipto, que va a venir el Mesías de Egipto. En otras, y tú Belén Efrata, le llama a Belén de donde va a nacer el Mesías. ¿Efrata es Mesías? No, Belén Efrata, porque habían dos Beléns en toda la Palestina de ese entonces. El Belén Efrata era el que estaba abajo de Jerusalén, de donde era la ciudad de David, donde él nació. Entonces, o sea, todo es con una exactitud tremenda. Y también él iba a ser llamado el Nazareno, el Jesús de Nazaret. Entonces no puede ser un Jesús de Belén, un Jesús que viene de Egipto, un Mesías que viene de Belén, de Egipto y de Nazaret. O sea, es contradictorio esto. Pero los que ya conocemos la historia vemos que Jesús nació en Belén de Judea, el Belén Efrata. Luego, por la persecución de Herodes, huyeron a Egipto. Cuando Herodes el tetrarca murió, entonces regresaron y salió el Mesías de Egipto. Pero como José y María no eran de Belén, sino eran de Nazaret, entonces Jesús volvió a su tierra, a la tierra de sus padres, y allí creció, allí él creció como joven. Las tres profecías que aparentemente se contradecían se cumplieron al pie de la letra. Las profecías sobre la muerte y resurrección de Jesús que estaban ya en el libro de los Salmos, que va a morir entre criminales. Y ustedes saben, a la derecha y a la izquierda hubieron criminales, que ninguno de sus huesos será quebrantado, cuando la tradición romana era, si es que el reo de muerte que era crucificado no moría hasta cierta hora, le rompían los huesos para que muera. Total, cuando eso iban a hacer los soldados, ya le vieron a Jesús muerto, y por si acaso le meten la lanza en el costado. Entonces, las profecías del cumplimiento de una manera asombrosa y exactamente como se ha dicho. Entonces, no tenemos en la Biblia profecías hablando del Antiguo Testamento hacia el Nuevo Testamento que no se hayan cumplido. Todo se cumplió porque es un libro sobrenatural. Solamente un libro sobrenatural podría predecir el futuro, porque ustedes saben, no hay manera que nosotros podamos predecir el futuro. Imagínense cómo van a profetizar sobre la muerte y que al tercer día va a resucitar, exactamente al tercer día, y etcétera, ¿no? Entonces, si ponemos a analizar, entonces, por eso decimos que la Biblia es un libro sobrenatural, porque aquí se predice el futuro por medio de profecías y luego se cumple con exactitud. Además, una y otra vez se observa cómo este sagrado libro
transforma la vida de las personas. Eso en teología le llaman la habilidad humana dinámica de la Biblia, la habilidad dinámica que la Biblia puede transformar a las personas. Si usted lee libros, otros libros le afectan, pero no le transforman como le transforma la Biblia. Y hay testimonios de personas, de criminales que han estado en la cárcel, tienen un Nuevo Testamento o una Biblia, comienzan a leer y transforma la vida de ellos. Entonces es algo asombroso, y no es un testimonio de ese tipo, sino son miles y miles de testimonios en ese sentido. Personas que han estado, por ejemplo, en un hotel, que llaman, se han estado yendo a suicidar, encuentran una Biblia en el velador del hotel y comienza y transforma la vida de ellos. Algunos que han estado pensando suicidarse o hacer cosas muy bárbaras han cambiado totalmente, y cambia el rumbo de la vida de las personas. Entonces, este libro, con esta capacidad de cambiar, de transformar a las personas, es un libro sobrenatural. Es un libro indestructible. ¿Cuántas personas han intentado hacer desaparecer este libro? Pero al contrario, es el libro más difundido en el mundo, a tal punto que ni siquiera existe un libro con que compararlo. Y es una cosa impresionante. El inventor de la prensa, de la imprenta, fue Gutenberg, ¿no es cierto? Y él tuvo una visión, un llamado para crear la imprenta, y la misión principal por la que él hizo la imprenta fue para imprimir la palabra de Dios, para que se esparza por todas partes del mundo. ¿Cómo cambió nuestra sociedad a través de la imprenta? Y es interesante que hubo otro, un filósofo, estoy tratando de acordarme el nombre de él, que él dijo que la Biblia va a ser un cadáver solamente que se encuentre en museos. Y él estaba en contra de la palabra de Dios. Y justo en Europa, en la casa de él, se compró después las sociedades bíblicas, y desde allí repartían la palabra de Dios a toda Europa. Desde la casa de este filósofo que dijo que la Biblia solo se encontrará como un cadáver en los museos, que va a desaparecer totalmente de la sociedad. Johnny, disculpe una pregunta. Si bien tenemos los católicos, los cristianos, los testigos de Jehová, todos llaman Biblia al libro que siguen, pero ¿por qué la versión es tan diferente si todas las Biblias parten de una misma? ¿Es por las traducciones o es porque tal vez ya van ya torciendo la palabra de Dios? Bueno, vamos por partes. Les voy a dar un poquito de historia de la Biblia para poder contestar esa pregunta. La Biblia originalmente se escribieron 39 libros en el Antiguo Testamento, y está anotado allí en el cuaderno, y 27 libros en el Nuevo Testamento. En cuanto a las Biblias católicas, tienen 7 libros más en el Antiguo Testamento, pero el Nuevo Testamento es totalmente igual, es idéntico. La razón por la que el Antiguo Testamento en las Biblias católicas tienen 7 libros más fue por esta razón. Cuando Alejandro Magno, emperador griego, conquistó el mundo de ese entonces, 3 y 4 siglos antes de Cristo, entonces él reunió a 70 sabios hebreos, israelitas, para traducir el Antiguo Testamento al idioma griego, porque él era un hombre de letras, le encantaba conocer la historia, las tradiciones, lo importante del pueblo judío. Entonces, pero él ordenó que todos los escritos importantes de los judíos sea traducido al griego.
Entonces los traductores, que eran 70 lingüistas, ellos hicieron la traducción. Esa es la traducción que se le conoce como la Septuaginta. Septua por 70 y ginta la orden de Alejandro Magno para hacer esta traducción. Lo que sucedió fue que dentro de lo que ellos, los judíos, tradujeron, estaban las escrituras, la ley y los profetas, o llamado también el Torah y el Talmud. Pero también estuvieron otros libros históricos y literarios de los judíos, que no estaba dentro de la palabra de Dios. Entonces, pero estos traductores pusieron una nota, y ellos le llamaron a los libros no inspirados por Dios, le llamaron apócrifos. Entonces, los libros apócrifos significa sin inspiración divina. Entonces ellos pusieron esas notas en los libros que no pertenecían al canon del Antiguo Testamento y les llamaron libros apócrifos. Entonces esos son los 7 libros extras. Esos son los 7 libros extras. Son importantes porque son históricos o son literarios, pero no fueron considerados por los doctores de la ley, por los escribas, no fueron considerados palabra de Dios. En el siglo III después de Jesucristo, Jerónimo traduce del griego el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento al latín. Esa versión se llama la Vulgata Latina. Eso es 3 siglos después de Jesucristo. En esa traducción, Jerónimo mantiene la nota que recibió de los traductores del tiempo de Alejandro Magno y les llamó apócrifos. O sea, no hubo problema en ese sentido. Pero después la Iglesia Católica, en el Concilio de Trento, en el siglo XI, decide aceptar los libros, todos los libros, dentro de la tradición. Y a la tradición se le acepta al mismo nivel de la Biblia. Entonces, en esas circunstancias es cuando le cambian la palabra. En lugar de llamarles apócrifos sin inspiración divina, le llaman deuterocanónicos. Deutero, como Deuteronomio, significa segundo, de segundo orden o de segundo nivel, de segundo estándar. Entonces, hasta el día de hoy, la Iglesia Católica reconoce a esos libros como libros deuterocanónicos. En algunas de las versiones que ellos tienen, entonces ellos dicen, esta es la Santa Biblia con los libros deuterocanónicos. Pero entonces para nosotros los cristianos evangélicos, la palabra de Dios no tiene 2 niveles. O es palabra de Dios o no es palabra de Dios. No hay una de primer orden y los otros de segunda orden. Entonces, por eso nos quedamos con 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo Testamento. Entonces, hablando de la traducción, de las traducciones católicas, si entendemos que los libros deuterocanónicos no son inspirados por Dios, o sea, son apócrifos, no tenemos ningún problema. Son buenos libros, son interesantes desde la historia, pero no son palabra de Dios. Como yo puedo escribir un libro y puede ser útil o como no puede ser útil, no. Entonces, en ese sentido, no hay problema. Las traducciones que han hecho los católicos son buenas traducciones. Lingüísticamente hablando, son fieles. Por ejemplo, la versión católica Nácar Colunga es una hermosa traducción de la Biblia. La otra que tienen hasta ahora, una de las últimas versiones, se llama
la Biblia latinoamericana. Es una hermosa traducción. A mí me encanta la traducción de la latinoamericana. Solo lo único que hago es separo los otros 7 libros y eso es todo, pero la traducción es buena traducción. Son fieles. Otra porque no traduce solamente una persona, sino es un grupo de lingüistas que traducen y otro grupo de lingüistas que revisan la traducción para asegurarse. La diferencia es con los testigos de Jehová. Ellos traducen la Biblia al antojo de ellos sin obedecer las reglas lingüísticas, entonces cambia donde a ellos les conviene. Pero ni cambiando a la conveniencia de ellos no les resulta, porque caen en sus propias mentiras. Entonces eso está contestando su pregunta. Gracias, Juan. Disculpe, una más a la que me menciona el Torah. El Torah es la Biblia de los judíos. Por eso, pero eso es el Antiguo Testamento. Claro, y eso yo iba a preguntar. Entonces, la Biblia de los judíos es prácticamente muy similar a nuestro Antiguo Testamento. Es la misma. Ah, es la misma. No Nuevo Testamento. Antiguo Testamento. Sí, Ya. es la misma. Es la ley, la Torah. Sí, casualmente, si es que alguien tiene dudas de la traducción nuestra, solamente habría que preguntarle a un rabino judío si lo que está traducido aquí está bien. Claro. Ellos no son autoridad en el Nuevo Testamento, pero sí son autoridad en el Antiguo Testamento. Prácticamente los judíos se quedaron en el Antiguo Testamento, por eso son Sí. tan ortodoxos y todo lo demás. Exacto. Ya. Así Gracias. es un libro histórico que cuenta con más de 24,000 manuscritos antiguos. Eso significa bastante, porque para darle un ejemplo, se dice que Homero escribió la Ilíada. De la Ilíada se han encontrado 10 manuscritos, pero 1000 años después de lo que fueron escritos originalmente, 1000 años después, y de todos modos todo el mundo acepta, nadie está contradiciendo que el autor ha sido Homero. Nosotros tenemos más de 24,000 manuscritos antiguos y datan entre 25 a 100 años después de Jesucristo, pero son 24,000 manuscritos. Y dudan. Exacto. ¿Y qué cosa? Y dudan. Claro. Y todavía, tenemos tanto para reconstruir el Nuevo Testamento una y otra vez, porque el Antiguo Testamento ya se defiende solo. Claro. Pero hablando del Nuevo Testamento, tenemos más de 24,000 manuscritos. Se podría decir de esta forma entonces que los cristianos más hincapié o más nos enfocamos en el Nuevo Testamento. No. O igual. Para nosotros todo Antiguo y Una Nuevo sola. Testamento es la palabra de Dios. Entonces, sí, que vivimos en la era del Nuevo Testamento es otra cosa, pero consideramos el Antiguo y el Nuevo Testamento como palabra de Dios. ¿Ok? Los lugares geográficos son exactos y cotejados con la historia universal. Los relatos son fieles, a tal punto que muchos historiadores toman la Biblia como base para sus estudios. Pensemos en cualquiera de ellos, en Abraham, en Moisés, en David, como autores de libros. Ellos en sus libros cuentan las historias de ellos, no solo de los éxitos, sino cuentan de los fracasos, hablan de sus pecados. Entonces solamente allí ya se nota la integridad, porque ellos siendo autores podrían haber puesto acomodado bonito las cosas solo de conveniencia para ellos, pero es la manera, verás cómo han hablado las cosas. Si se analiza cuidadosamente este libro,
nos daremos cuenta que las enseñanzas morales y éticas son de lo más noble que se puede conocer e inspiran a una vida de valores y principios que nuestro mundo en decadencia moral tanto necesita. Solamente quiero aclarar un poquito las palabras moral y ética, por lo que en los tiempos actuales se confunden los dos términos. Generalmente le ponen la moral igual que la ética, no, pero originalmente esas palabras son muy diferentes. La palabra moral viene de la palabra morais, y las morais son las costumbres aceptadas de un pueblo. Entonces depende de cada pueblo qué es lo que es aceptable y qué no es aceptable. Depende de cada sociedad lo que le parece bien, lo que le parece mal. En cambio, la ética viene de la palabra ethos, que es E-T-H-O-S. La palabra ethos, en cambio, significa lo que debe ser. Y cuando está hablando de lo que debe ser, ya no es esto gobernado por la sociedad ni por un individuo, sino esto viene directamente de Dios. En otras palabras, una sociedad que desconozca a Dios ya no puede tener ética, porque la ética es trascendente, no es personal, no es social, no es humanitaria, sino es directamente de Dios. Entonces la gente, imagínese el daño que se hacen al confundir ética con moral. Moral es lo que nosotros decidimos, pero ética es lo que Dios define. Ética es algo espiritual. No solo espiritual, es práctica, es moral, o sea, pero es la moral que viene de Dios. Entonces no está bajo cuestionamiento. Simplemente así debe ser, punto. Dios no está pidiendo nuestras opiniones, no está pidiendo nuestro consenso, Él no está pidiendo cómo nos sentimos o cómo nos parece. Es ley. Es ley, exactamente. Esa es ética. Lo que viene, lo que debe ser. Pero para que sea algo que debe ser y donde los humanos no han metido mano, tiene que ser de Dios. Entonces, por eso puse aquí que en este aspecto dije, si se analiza cuidadosamente este libro, nos daremos cuenta que las enseñanzas morales y éticas son de lo más noble que se puede conocer e inspiran a una vida de valores y principios que nuestro mundo en decadencia moral tanto necesita. Muy bien, entonces vamos primero a leer estos versos que van a ser lo que nos apoya desde el punto de vista, desde la perspectiva de la Biblia, porque consideramos a la Biblia palabra de Dios. Juan 21:24, la NTV que está escrito allí significa Nueva Traducción Viviente. Es una de las últimas versiones en español que se han hecho. Y allí dice el apóstol Juan: ese discípulo es el que da testimonio de todos estos sucesos y los ha registrado en este libro, y sabemos que su relato es fiel. ¿Por qué Juan está diciendo que el relato que él está escribiendo es fiel? Porque habían testigos presenciales. Entonces cualquiera podría levantarse y decir, no, esto no es verdad. ¿Sí me entiende? Entonces él está diciendo que el relato, y sabemos que su relato es fiel. Lucas 1, del 1 al 3. Muchas personas han intentado escribir un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros. Se valieron de los informes que circulan entre nosotros, dados por testigos oculares. Fíjese allí bien esa expresión, testigos oculares. Los primeros discípulos, ellos fueron los testigos oculares.
después de investigar todo con esmero desde el principio, yo también decidí escribir un relato cuidadoso para ti, muy honorable Teófilo. Entonces, este es Lucas escribiéndole a Teófilo, que era un ciudadano muy notable en Jerusalén. Entonces, él está dando un resumen de cómo llegó a escribir el Evangelio de Lucas. Y el mismo Teófilo es mencionado otra vez en el libro de los Hechos, porque el libro de los Hechos fue escrito también por el doctor Lucas. Lucas era médico que le cuidaba al apóstol Pablo. Y dice así: Teófilo, en mi primer libro te relaté todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue llevado al cielo, después de haberles dado a sus apóstoles escogidos instrucciones adicionales por medio del Espíritu Santo. Durante los 40 días posteriores a su crucifixión, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo y les habló del reino de Dios. Interesante, ¿no? Veamos después, ahora el apóstol Pablo, que era perseguidor de los cristianos, porque él creía que esta era una secta falsa. Entonces veamos qué dice el apóstol Pablo. Yo, Pablo, esclavo de Cristo Jesús y elegido por Dios para ser apóstol y enviado a predicar su buena noticia, escribo esta carta. Dios prometió esa buena noticia hace tiempo por medio de sus profetas en las sagradas escrituras. La buena noticia trata de su Hijo. En su vida terrenal, Él fue descendiente del rey David y quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesucristo, nuestro Señor. ¿Se dan cuenta? El perseguidor de la iglesia, ¿cómo basa la carta que escribe a los romanos? Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Esto también es de parte del apóstol Pablo. Toda la escritura, y aquí es con mayúscula, escritura, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la escritura es inspirada por Dios. No es inspirada en Dios, sino inspirada por Dios. Para que noten, la palabra que a lo mejor allí no se conoce es la palabra redarguir. La palabra redarguir es hacer, ayudar que se den cuenta. Veamos el apóstol Pedro ahora escribiendo aquí en su carta universal, dice así. Allí está la RVC. Esa significa Reina Valera Contemporánea. Además contamos con la muy confiable palabra profética, a la cual ustedes hacen bien en atender, que es como una antorcha que alumbra en la oscuridad hasta que aclare el día y el lucero de la mañana salga en el corazón de ustedes. Pero antes que nada deben entender esto: ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque la profecía nunca estuvo bajo el control de la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron bajo el control del Espíritu Santo. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 19 al 21. Además, contamos con la muy confiable palabra profética, a la cual ustedes hacen bien en atender, que es como una antorcha que alumbra en la oscuridad
hasta que aclare el día y el lucero de la mañana salga en el corazón de ustedes. Pero antes que nada deben entender esto: ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque la profecía nunca estuvo bajo el control de la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron bajo el control del Espíritu Santo. Y vamos a leer Hebreos, capítulo 4, verso 12. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que las espadas de dos filos, pues penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ustedes deben haber notado que cuando se lee la palabra de Dios, uno se queda al desnudo, no hay cómo evitar. Mateo 4:4. Jesús respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. He puesto todos estos pasajes bíblicos para dar mayor claridad y confianza cuando decimos que las Escrituras son la palabra de Dios. La palabra de Dios es la norma de fe, conducta y doctrina. Vamos a detenernos un momentito allí. La norma o regla de fe. Nosotros lo que creemos nos basamos en la palabra de Dios, pero es lo que nos da la fe, porque dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír y el oír de su palabra. Entonces, mientras más conocemos la palabra de Dios, nuestra fe crece más y más. Eso es nuestra norma de fe, pero también es nuestra norma de conducta. Por eso cada domingo, ¿qué es lo que enfatizamos aquí? ¿Cuál debe ser nuestro comportamiento? Conforme a la palabra de Dios, no conforme a lo que la iglesia diga. No tiene nada que ver, porque no estamos siguiendo a la iglesia, sino estamos siguiendo a Dios. Entonces, y doctrina, la palabra doctrina significa enseñanza. Con esto queremos decir que creemos totalmente la palabra de Dios y ponemos nuestra confianza que las Escrituras son la verdad de Dios para nuestras vidas. Creemos que en la Biblia se encuentra el modelo de vida que debemos seguir y que la voluntad de Dios se encuentra expresada en este libro sagrado. Creemos que las doctrinas o enseñanzas de la Biblia son correctas y son eternas. Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces, no son temporales, son eternas. Entonces, cuando nosotros nos preguntamos, ¿esto que voy a hacer es la voluntad de Dios? Primerito debemos chequear con las Escrituras. Si en las Escrituras no hay respuesta, entonces buscaremos consejo. Pero si en las Escrituras está la respuesta, esa es la palabra para nosotros. Datos generales. La Biblia fue escrita en un periodo de unos 1500 años. Este libro se divide en dos partes: Antiguo Testamento o Antiguo Pacto, antes de Jesús, y Nuevo Testamento, después del nacimiento de Jesús. Nuevo Testamento o pacto es la misma palabra, pacto o testamento. La Biblia originalmente se escribió en 3 idiomas: hebreo y arameo del Antiguo Testamento, y el Nuevo Testamento se escribió en griego. Entonces, leer, estudiar, meditar y aplicar. Como la Biblia es la palabra de Dios, entonces es importante que la conozcamos todo lo que sea posible. El apóstol Pablo recomendó lo siguiente: que la palabra de Cristo more abundante en nuestros corazones y que manejemos correctamente la palabra de verdad. Por eso es muy importante leerla, estudiarla, meditarla en nuestro corazón y nuestra mente, ponerla por obra y por último enseñarla a otros.
Eso es lo que Dios espera de nosotros. O sea, no es solamente para conocimiento personal. Mi recomendación personal es el de comenzar leyendo el Nuevo Testamento y luego leer el Antiguo Testamento para una mejor comprensión. Cuando leemos y estudiamos la palabra de Dios, debemos pedir que Dios ilumine nuestras mentes. Debemos tener el deseo de que Dios nos enseñe y nos transforme por su palabra. Miren, aquí estoy utilizando la palabra transformación, porque eso es lo que Dios quiere hacer de nosotros. No es solamente motivar el intelecto, sino cambiar de manera de vivir. Cuando miramos un pasaje bíblico, podemos preguntarnos, ¿esta es una manera de aplicar la palabra de Dios? ¿Hay un mandamiento que debo obedecer? ¿Hay algo nuevo que descubrir? ¿Hay un pecado que debo confesar? ¿Hay una promesa que debo aceptar? ¿Hay un ejemplo que debo seguir? ¿Hay algo que debo cambiar? Son preguntas que nos ayudarían a aplicar la palabra de Dios para que no sea solamente una teoría como los demás libros. Si tomamos la Biblia de esta manera, nos daremos cuenta cuánto Dios nos quiere enseñar y ayudar. No es obligatorio leer muchos capítulos, porque es más importante leer algo constantemente y tratar de entender y aplicar a nuestras vidas. No es una competencia de cuánto he leído, sino más bien de cuánto o qué he aprendido. Usted descubrirá que hay partes que son muy fáciles de entender y otras que son muy difíciles de comprender. No se frustre, simplemente escriba sus preguntas en un cuaderno para no olvidarse, y cuando se encuentre con un cristiano con más conocimiento, se lo puede preguntar. Esa es la función del cuerpo de la iglesia. El que sabe algo más, comparta con el que sabe menos.